Vamos a utilizar, además de Marcos 6, vamos a usar el tramo de Lucas, capítulo 4, verso 20. Porque como ustedes saben, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cuentan más o menos las mismas historias desde puntos de vista diferentes. Y cuando miramos los tres puntos de vista de un mismo evento, podemos tener una mayor visión de qué ha ocurrido, ¿no? Y es lo que vamos a hacer precisamente en esta tarde. Nuestro texto principal va a ser Lucas, capítulo 4, ya que allí la historia que se relata en Marcos 6, que es un poco escueta, Lucas da más detalles que nos van a ayudar a entender qué estaba ocurriendo allí cuando Jesús vuelve a su tierra de crianza, no decimos natal porque nació en Belén, pero se crió en Nazaret, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Nazaret ante la venida de Cristo? Y normalmente leemos todo el texto y volvemos para atrás, pero ahora vamos a hacerlo poco a poco, porque cuando lo leemos todo, la gente se me desconecta, y para que tenga la expectativa de qué va a pasar, lo vamos a hacer así, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el versículo 16, Lucas 4, ¿no? Aquí vamos a ver algo que siempre vemos cuando es presentado el Evangelio, cuando es presentado la persona de Cristo y su obra en la cruz. ¿Cómo responde la gente y cómo ha respondido a lo largo de los siglos, desde los días de Jesús a aquí? Mucha gente se admiran, otros lo rechazan y otros entienden y aceptan, ¿no? Vamos a ver lo que pasa aquí. Dice: Jesús llegó a Nazaret. Estoy en el 16. Capítulo 4 de Lucas. Dice: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. El 17 dice: le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Aquí vemos cómo Jesús, como dice aquí, como es costumbre, porque todo judío que no vivía en ese tiempo en Jerusalén tenía la opción de ir a lo que llaman la sinagoga, que eran los templos de ese tiempo. La sinagoga, primariamente, cuando empezaron a existir desde el tiempo del exilio, no eran sitios de culto, eran una especie de escuela donde se enseñaba a los niños la ley. Un niño a los 12 años ya tenía que conocer todo el Pentateuco, saberlo de memoria. Los que se lo sabían de memoria al dedillo con punto y coma, seguían estudiando para ser maestros de la ley. Y aquellos que más o menos la conocían, pues hacían una vida normal, ¿no? Y como dice aquí, como era su costumbre, como todo judío, durante la semana se enseña la ley, y durante el día de reposo, pues los judíos iban allí a practicar el culto. Y aquí veremos más o menos cómo era la liturgia del culto judío. Se empezaba con oraciones y luego se leía primero la ley y después los profetas. Pero decimos que Jesús le dieron el libro de los profetas para leer. ¿Por qué se la dan a Jesús? Jesús no era sacerdote, no era levita, no había sido formado en ninguna escuela famosa como Pablo, que era discípulo de Gamaliel, ¿no? Pero Jesús no cumplía con eso. Pues en las sinagogas hasta 7 personas podían leer la Biblia. Primero el levita, sacerdote, y después a 5 de los judíos comunes que asistían a esa reunión. Las sinagogas en los pueblos donde se instauraban, si habían 10 familias judías, ya era lo mínimo que se exigía para levantar una sinagoga. Y Jesús nació en Belén, pero se crió allí en Nazaret. O sea que todos los que estaban en esa sinagoga le conocían a él, o conocían a su familia. Había cierta familiaridad en eso, pero venía Jesús con una fama que le precedía, porque si ustedes se recuerdan, todo lo que había hecho en Capernaum, como repasaba antes Jonathan, había dado vista a los ciegos, había liberado endemoniados, había hecho una serie de cosas extraordinarias, que el run se había extendido en toda Galilea, y había una cierta expectación en el aire acerca de Jesús enseñando en esa sinagoga. Y este es el pasaje que lee Jesús en esta ocasión.
Él lee de Isaías, capítulo 62, y los versículos 1 y 2, y toma un trocito del 58 y verso 6. La última parte del 6 también la une. Era normal en aquel tiempo el que una persona, cuando iba a disertar sobre un tema, podía coger los versículos de diferentes capítulos para ilustrar su idea. Esto es lo que está haciendo más o menos Jesús aquí. Y él lee allí en el 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Esto a los judíos de su época les sonaba mucho, porque habla acerca del Mesías, del ungido. Ellos habían durante 400 años esperado, había sido prometido a lo largo de todos los profetas, años y años, hablando desde David, que iba a venir su Mesías, su ungido, alguien que iba a traer libertad. Y por supuesto, cuando Jesús hace referencia a este versículo, hay un silencio sepulcral allí, todo esperando a ver qué nos va a contar Jesús. Él va a ir otra vez a recordarnos la era dorada en el cual Dios se manifestaba poderosamente al pueblo de Israel y a todo el pueblo de la tierra, como cuando lo hizo abriendo el mar en dos, o mandando plagas sobre Egipto, liberando al pueblo. ¿Iba a hablar de eso? No parece. O quizás traía promesas optimistas de un futuro lejano en el cual van a seguir esperando a su Mesías. Tampoco lo hace. ¿Por qué? Porque las próximas palabras del Señor, cuando enrolla otra vez el rollo, dice, él termina eso, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Así empieza el versículo. Y dice a continuación el próximo versículo, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos quedan sorprendidos, porque él dice, estas palabras se cumplen hoy, aquí y en mí. A ese que ustedes estaban esperando, me tienen aquí, ¿no? ¿Cuál es la reacción de la gente ante esas palabras? Claro, Lucas hace como un resumen de todo su mensaje, porque vemos que la primera reacción de la gente lo describe él a partir del 20. Dice, y comenzó a decirles, hoy se cumplió estas escrituras que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salía de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? No les cuadraba esa forma de disertar y enseñar la Biblia con esa propiedad, con esa autoridad, podía venir del Jesús que se había criado con ellos, el hijo del carpintero, sin ninguna formación, ¿no? Y si ustedes van a Marcos, en el relato de Marcos, dice a partir del versículo 2, Marcos 6:2, dice, muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hacen con su mano. Quiero volver a lo que Jesús acaba de leer, porque ahí describe la obra que vino a hacer Jesús entre todos nosotros y en aquel tiempo. Lo primero dice que empieza el texto de Isaías diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, para diferenciar el Espíritu de Dios de cualquier otro espíritu conocido en ese tiempo. Mira que la gente no adoraba cosas raras en aquel tiempo, pero Jesús fue ungido con el Espíritu de Dios para llevar a cabo su obra. Todo lo que él realizó, lo hizo, siempre pone en el estribillo, en el Espíritu de Dios, ¿no? Con este mismo Espíritu él fue ungido. Por eso es el Mesías. Es la palabra hebrea para decir ungido, para ser rey, para ser sacerdote y para ser profeta. Los oficios de Cristo.
Él empieza introduciendo su obra, lo que él va a hacer a continuación, es en el poder del Espíritu que lo va a hacer. Y aquí vemos, me pueden poner, no hay diapositiva. Vamos a ver un poco aquí lo que dice Isaías acerca de la obra de Cristo. Lo primero que dice es el texto, que Él ha venido para los pobres. ¿Habla de pobres monetarios o habla de pobres de espíritu? Es verdad que el Evangelio suele tener un mayor caldo de cultivo entre la pobreza, ¿no? Lo vemos, los países más pobres hay más cristianos, ¿no? Pero aquí el texto de Isaías habla de una pobreza espiritual. ¿Quiénes son los pobres espirituales según la Biblia? Cuando la Biblia habla de una pobreza espiritual, habla de aquellos que reconocen que están en una deuda con Dios eterno y no tienen con qué pagar esa deuda. Hay una deuda moral, como les explicaba a los niños, que ni usted ni yo, en 20,000 vidas que vivamos, la podemos pagar. Y Jesús vino especialmente a esas personas. Hay personas que reconocen que todo lo que tienen no les pertenece, que es por pura gracia de Dios. Mi mujer, mis hijos, mi trabajo, eso no es mío. Fue Dios que me lo dio. Hay personas que miran dentro de sí y ven la miseria moral en la que viven. Y han visto a Cristo y han reconocido que Él puede pagar todas sus deudas. Pero el texto va más adelante y dice que Él vino a liberar a aquellos que están en esclavitud. Eso en la sociedad en la que nosotros vivimos es contracultural. El hombre se niega a reconocer su esclavitud y se declaran libres, porque la sociedad en la que nosotros vivimos entiende que libertad es hacer lo que a mí me dé la gana. Es una mentira que hemos comprado año tras año, siglo tras siglo. Lo compró Eva allí en el jardín del Edén. ¿No era eso lo que le prometía a la serpiente en su oferta? Libertad e independencia de Dios. Ya no tengo que depender de Dios. Puedo vivir divorciada del carácter de Dios porque puedo ser como Dios cuando me coma la manzana. Y es la misma oferta que nos dan hoy en día a través de la tele, de la música, del cine. Leía un libro el otro día, un par de meses atrás, que explicaba que todo lo cultural, música, cine, él lo describe eso como la maquinaria de la muerte. ¿Por qué? Porque a través de la música y la cultura, el cine, las series, han cambiado la forma de pensar de nuestra sociedad. Y lo que antes era inmoral, hoy es diversión. Lo que antes era algo impensable, hoy se alaba y se aplaude. La promiscuidad, no eres promiscuo, está afuera, viviendo, eres una persona de las cavernas. Pero ¿qué decía Jesús acerca de esa promiscuidad, de esa libertad, el hacer lo que a mí me da la gana? Yo quiero que ustedes vayan conmigo. ¿Me puedes pasar la otra diapositiva? Dice en Juan 8:34, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa es la declaración de la Biblia. La sociedad al pecado le llama libertad, le llama diversión, pero la Biblia a eso le sigue llamando pecado. Todo comportamiento y todo pensamiento divorciado del carácter justo y santo de Dios, la Biblia sigue llamándole pecado. Y nosotros como iglesia debemos seguir llamándole pecado. Por muy aceptado culturalmente que esté. Por muy aceptable. Por mucho que me lo vendan en una canción una y otra vez. Sigue siendo pecado. Y es contrario al carácter de Dios. No importa cuán bailable sea la música y el artista, lo popular que sea.
todo lo que venden esas canciones es contrario al carácter de Dios. Y Jesús declara que el que comete esas cosas se hace esclavo de esas cosas. Porque el propósito de todo eso es la destrucción interior de cada uno de nosotros. La moralidad hoy es totalmente subjetiva. Cada uno tiene su propia moralidad. No hay una moralidad estándar, no hay una moralidad por encima de todos nosotros. C.S. Lewis ilustra la moralidad. Y él dice, es como una flota de barcos que van de un punto A a un punto B. Y la moralidad primero destruye al ser humano individualmente y después destruye a todo lo que hay alrededor. Y el propósito para el cual fuimos creados, como una flota. Usted hunde un barco y empieza a hundirlo cada uno, todo lo que hay alrededor. Y ya la flota no termina yendo donde iba. Eso ocurre con la moralidad. Y Jesús dice aquí que si usted comete pecado, usted se hace esclavo del pecado. El pecado siempre ofrece placer, diversión, fama, lo que sea. Y somos especialistas en poner nombres diferentes a esas cosas. Nombres llamativos y nombres que ya no llaman la atención. Pero él declara que todo el que hace esas cosas es esclavo de esas cosas. Luego habla que vino a dar vista a los ciegos. Efectivamente, en el tiempo de Jesús, Él dio vista a los ciegos físicos, pero la ceguera que estaba hablando aquí es una condición natural del ser humano que no le permite ver las cosas espirituales. No las puede entender porque vive en dos tipos de ceguera. Una ceguera natural con la cual nosotros nacemos. No vemos ni entendemos las cosas espirituales de Dios. Pero también dice la Biblia que hay una ceguera judicial. En Juan 3, 19 al 20, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. En Juan 12:40 dice, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Nacemos naturalmente ciegos, pero además Dios judicialmente pone ceguera en el hombre para que no vea y no entienda. Y lo vemos todos los días. ¿Cuántas veces hemos presentado el Evangelio a amigos, a familias? Y son indiferentes totalmente al mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es, tu vida está en peligro. Muchas veces, cuando somos jóvenes, creemos que vamos a llegar a la vejez. ¿Dónde dice eso? Cualquier accidente puede pasar, cualquier enfermedad. Jonathan Edwards decía, el hombre camina sobre un suelo de cristal y en cualquier momento Dios rompe ese suelo debajo de él. ¿Y dónde cae? En el mismo infierno. Nadie tiene garantizado que va a llegar a viejo. Y cuando llega a viejo, te sigue esperando el infierno. Pero el hombre está ciego y sordo a la verdad del Evangelio. Que tu vida está en peligro de muerte eterna, a una condenación alejado del amor de Dios. Y vas a vivir bajo la ira de Dios por la eternidad. Esa es la verdad de la Biblia. Pues Cristo también vino a esos ciegos espirituales. Pero también dice que Él vino a los oprimidos. Existe un cierto número de personas cada vez mayor en que su pecado no les deja dormir, no les deja tranquilos. Viven en ansiedad, viven oprimidos el corazón. Muchos son indiferentes a ello, ni se dan cuenta del dolor que causa el pecado en sus vidas. Y están en esa fase de disfrute del pecado. Pero cuando el pecado entra en la vida de la persona y destruye esa vida, vemos personas que
Tienen familia, pierden su familia, porque terminan esclavizados del juego, de una droga, de cualquier vicio de esos. Siempre, siempre el propósito del pecado es la destrucción. Y mientras más destruye, mejor. Jesús allí delante de ellos explicaba exactamente esto. Él vino a dar solución a todo eso. Ciegos, esclavos. Si no te ves en condición de esclavitud, tienes un problema. Si todavía no has reconocido quién es Jesús en tu vida, si no lo has reconocido y has aceptado y te has arrepentido, si no eres capaz de ver tu pecado, si tú crees que no pasa nada con vivir alejado de Dios y divorciado del carácter de Dios, sin Cristo como tu Señor y Salvador, y puedes seguir viviendo y levantándote cada mañana por la mañana, haciendo tu día, y como la planta o como los animales, cuyo propósito es levantarse, comer, reproducirse y morir, si esa es tu vida y no hay ninguna convicción de pecado, es porque estás ciego, esclavo del pecado, y esa es la declaración de la Biblia. Y todos los que estaban allí escuchando, vemos la reacción que tuvieron ante esas verdades. El verso 24 dice, Lucas capítulo 4 dice, y Jesús añadió, en verdad les digo, que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Como veremos a continuación, los allí presentes se enfadaron con el Señor y tuvieron una actitud agresiva hacia Él, porque estas palabras de Jesús, ellos entendieron muy claramente el mensaje. Aquí Jesús utiliza la historia de Israel que ellos ya conocen, que está en Primera de Reyes, capítulos 16 y 18, donde habla cómo Dios favoreció a 2 personas que ni siquiera eran judías, habiendo judíos en necesidad. ¿Qué pasa con la mentalidad del judío? Que el judío era el pueblo de Dios y el resto del mundo era leña para el infierno. Esa era su mentalidad. Y pensar que Dios podía tener el favor de alguien que no era judío, para ellos era ofensivo. Que Dios pudiera elegir a un gentil por encima de un judío era ofensivo. Porque el hombre siempre tiene y tropieza con la misma piedra. El hombre quiere ser Dios y que Dios sea su sirviente. El hombre le quiere decir a Dios cuándo y cómo su gracia ha de ser administrada. ¿No? Y me detengo en la historia. ¿Por qué? Porque, como digo, es natural en el hombre. ¿Por qué la Biblia tiene tanta actualidad en el día de hoy? Un libro que se escribió tantos años atrás. Porque el hombre, desde hace los 6,000 y pico de años, desde el primer Adán hasta el día de hoy, seguimos teniendo el mismo problema. Queremos seguir siendo Dios. Queremos ocupar el lugar de Dios. Y estas personas aquí tenían ese mismo problema. Querían dirigir a Dios en cómo y a quién administrar su gracia. ¿Pero estamos todos libres de ese pecado? Yo creo que no. Yo me veo reflejado en este pasaje. Porque hay personas en mi trabajo, en mi familia, conocidos, que me irritan y me cuesta compartir el Evangelio con esas personas. Y yo me pongo en el lugar de Dios cada vez que niego compartir el Evangelio con esa persona. Porque yo he sido llamado a llevar el Evangelio a toda criatura.
¿Hay alguien en tu familia en el que no presentas el Evangelio porque no te cae bien? ¿O porque es demasiado malo, demasiado impío como para presentarle el Evangelio? ¿Cuán impíos éramos nosotros? ¿Cuán alejado estaba nuestro corazón de Dios? ¿Cuán cegados estábamos? ¿Ahora somos mejores que ellos? ¿Hay algo en nosotros de manera natural mejor que cualquiera persona que no haya creído en Cristo? No lo hay. Si hemos sido liberados, si nuestros ojos han sido abiertos, ha sido por la gracia de Dios, no por nada que haya de manera natural en nosotros. Pura gracia. Usted ya se olvidó en los tiempos en que estaba esclavizado por su propio pecado. Yo me levanto cada mañana y recuerdo esos días. Había sido expuesto desde que nací al Evangelio, pero mi pecado me tenía atado. Yo veía el Evangelio, pero no era capaz de decir: sí, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Algo milagroso tuvo que ocurrir en mí, y usted sabe que tuvo que ocurrir en usted. Yo no era capaz de liberarme de mi pecado. Si hoy yo estoy delante de ustedes aquí, es porque el Señor hizo algo sobrenatural cuando me liberó con su Espíritu. El otro día me decía un amigo: me gusta juntarme contigo porque tú siempre hablas de la Biblia o de un libro de la Biblia. Y yo me quedé pensando: ¿por qué lo hago? Porque recuerdo mi tiempo de esclavitud. Y recuerdo la maldad que me dominaba. Y veo que todavía hay pecado en mi vida. Pero ver la obra de Cristo en mi corazón, de su Espíritu en mí. Y cuando yo hablo de la Biblia, o cualquier libro que tenga que ver con la Biblia, mi corazón recibe un bálsamo. Porque mi pecado quiere oprimirme. Sigue mi naturaleza pecaminosa ahí. Pero el Señor obra a través de su palabra en mí. Por eso no puedo dejar de leerla. Porque Él abrió mi vista, destapó mis oídos y soltó mis cadenas. Y ustedes no me ven la marca de los grilletes que yo tuve durante 25 años. Ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo. Cuando somos descuidados con eso, es porque estamos olvidando de dónde Dios nos ha sacado. Y empezamos a creernos que somos mejores que otros. No seamos como los israelitas. Dios los escogió a ellos. Pero ellos creían que eran especiales, que eran mejores que el resto de la humanidad. Y se enfadaron con Cristo hasta el punto, como vamos a leer ahora, de querer matarle. Dice el 28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad, para tirarle a Jesús desde allí. ¿Cómo tú vienes a decirnos a nosotros? No haces los milagros aquí y los haces fuera. Es aquí donde tú tienes que hacer los milagros. Es aquí donde tú tienes que liberar a los endemoniados y devolver la vista a los ciegos. Pero no lo haces. ¿Por qué? No creían en Él, porque lo habían visto crecer. ¿No tenían la evidencia suficiente de que Jesús era el Mesías? Claro que la tenían.
En Juan, una y otra vez, habla de la negación de los judíos, a negarle el título de Hijo de Dios, pero no por falta de evidencias, porque, dice Juan, muchos milagros hizo Jesús y no caben en este libro. Su problema era que su corazón estaba endurecido a la palabra del Evangelio y al hombre que tenían enfrente. Entonces, en esta tarea yo quiero concentrarme primeramente en aquellos que todavía no han reconocido a Cristo como el Señor de sus vidas, que no se arrepienten de su pecado porque ni siquiera se creen que viven en pecado. Cristo dio su vida para pagar por una deuda que nosotros teníamos. Si tú no eres capaz de ver tu pecado, si no ves los grilletes en tus manos y en tus pies, es porque estás ciego. Pídele a Dios que abra tus ojos. Y a mis hermanos, que recuerden lo que Dios ha hecho por nosotros, en su gracia, en su misericordia. Cuando estamos ciegos, esclavizados, Él puso de su Espíritu en nosotros para que la verdad del Evangelio y la obra de Cristo resplandeciera en nuestros corazones, por pura gracia. En el resumen de hoy, la visita de Jerusalén a Nazaret, vemos el conflicto entre la verdad divina y el orgullo humano. Era puro orgullo de los judíos. Yo soy judío, descendiente de Abraham. ¿Qué me vas a contar tú? Yo no necesito nada más. Solo con la sangre judía ya tengo. No tengo que reconocerte como Señor y Salvador. No tengo nada de que arrepentirme. Ya yo tengo mis sacrificios ahí. Voy una vez al año, doy una palomilla o un becerro, lo que sea. No me hace falta Jesús para que Dios me perdone mis pecados. Vemos también la negativa humana a reconocer su pobreza y la necesidad espiritual que tiene. Por eso le rechazaban. No eran capaces de reconocerse en deuda con Dios. Jesús le insistía que la salvación es para aquellos que se reconocen espiritualmente pobres. Sin ese reconocimiento no hay manera que Jesús pueda hacer nada por ti. Incluso a los gentiles, incluso a nosotros, hemos sido alcanzados con la gracia. Desafiando el orgullo judío. Y Jesús se presenta como la única solución y respuesta a cada una de esas necesidades. A la ceguera, a la esclavitud y a la opresión. No hay otro camino. A Dios y a la vida que Dios ofrece. Hay libertad, hay seguridad, hay paz, hay amor. Y no es por falta de evidencia que no se cree en esas cosas. Porque aquí, todos los que estamos sentados aquí, podemos ver cómo es la vida con Dios y cómo es la vida sin Dios. No hace falta que lo lea en un libro. Vidas destrozadas, divorcios, adicciones, eso es una vida sin Dios. Dependencia, eso es una vida sin Dios. Salvación y vida nueva. Esa es la oferta del cristianismo. Es la oferta que hace Jesús. En conclusión dice, Jesús es la única luz al ciego, libertad al cautivo, riqueza al pobre y descanso al oprimido. ¿Cuál sería la ilustración que mejor describe tu condición espiritual?
ceguera, esclavitud, opresión. Si yo tengo que pensar en una de ellas, la diría toda. Antes de que Dios tuviera misericordia de mí, estaba ciego, estaba esclavo y estaba oprimido por mi pecado, porque encima conocía del Evangelio y reconocía que eso era verdad, pero yo no era capaz de aferrarme a eso. Porque el que no lo conoce, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? No saben, están extraños a la vida de Dios. Pero conociendo el Evangelio y esclavo del pecado, es una mala combinación. Eso nos pasa a todos los que hemos crecido en la iglesia, que tenemos ese conocimiento, pero no somos capaces de decirle sí a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que si está aquí es porque reconoce que esto es verdad? ¿Por qué si reconoce que esto es verdad, no puede decir sí a Cristo? Soy pecador, perdóname. La Biblia dice que es porque estás ciego y esclavo de tu pecado. Amas más tu pecado que lo que podrías amar a Dios. Y el primer paso es reconocer tu estado espiritual. Es el primer paso. Soy esclavo, soy ciego, estoy oprimido por mi pecado. Y la respuesta está ahí. Cristo en la cruz, el que pagó por todo eso, para liberarnos, para darnos vista y quitar la opresión del pecado sobre nuestras vidas. La iglesia tiene siglos y siglos invitando al pecador a venir a Cristo. La oferta sigue en pie. Hasta el último de tus días, la oferta sigue en pie. Oren conmigo. Señor y Padre, gracias. Gracias porque encontramos luz en Cristo. Encontramos liberación. Gracias por que tú nos has liberado en tu misericordia, oh Dios. No por nada que hayamos hecho, ni siquiera porque lo merezcamos. Que nunca nuestros corazones se levanten delante de ti con orgullo. Que cada día reconozcamos tu obra en nosotros, el gran milagro de nuestra liberación. Mueve nuestra mente, mueve nuestro corazón a seguir conociéndote más. Porque conociéndote más, encontramos verdadera libertad en Cristo y en su obra, en su persona, en quien Él es. Te damos gracias, oh Dios, por tu bondad y por tu evangelio ofrecido en Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.